¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, el creador del blog de Zuzwan Blog y estoy encantado de estar con vosotros porque, bueno, llevaba algunos días sin subir vídeos, he estado muy liado y sigo muy liado con la publicación de mi próximo libro que te comunicaré, espero que en pocas semanas, y por eso he estado un poquito alejado del canal de YouTube, pero sigo fiel a los principios y aquí estoy siempre que puedo, los viernes, para traerte lo mejor del ajedrez. En esta ocasión he elegido una clase en la que a través de una partida clásica que jugó Steinitz en el año 1883 contra un compatriota también de origen austriaco, Bertolt English o English, no sé muy bien cómo se dice. Una partida, como te decía, en la que vamos a aprender una técnica que es muy útil en la práctica. Es una técnica de dominación, de restricción de las piezas del rival cuando quedan en la partida alfiles, pareja de alfiles contra alfil y caballo, y que además nos va a permitir conocer otra técnica adicional que te explicaré más o menos a la mitad final del vídeo, que también te va a ayudar muchísimo. Una partida muy sencilla, muy pedagógica, de 24 quilates, y que te recomiendo que no te la pierdas porque te va a aportar muchísimo contenido desde el punto de vista posicional y estratégico. Bueno, como te decía, esta partida se jugó en el año 1883, Steinitz jugaba con negras y habían llegado a esta posición. El blanco acaba de capturar una dama que estaba en D2 y juega el negro, juega Steinitz. Vamos a centrarnos únicamente en los aspectos más importantes. Hay algunas variantes que podemos calcular, pero como te digo, me gusta centrarme siempre en lo simple, contarte 2 o 3 ideas y que te vayas o acabes el vídeo por lo menos con un par de ideas claras y no con una maraña de variantes, de aperturas, de finales, en fin, que te ayude de verdad. El negro jugó en esta posición una jugada natural. Torre A D8 es una jugada de activación de la torre, la llevamos a una columna abierta, una jugada natural que no precisa mucho comentario. Quizás sí que deberíamos explicar que no tiene mucho sentido que el negro en esta posición capture el peón, alfil por peón, porque tras torre de AB1 el alfil se retiraría, por ejemplo a E5, y el blanco consigue activarse y no es lo que nos gustaría, y de hecho vas a ver cómo podemos hacer para evitar esto. Bueno, te decía que la posición tras torre de A a D8, tras esta jugada natural, el blanco jugó C3, evitando la captura del peón de B2, torre de F a E8, otra jugada de desarrollo normal, se amenaza la pieza que faltaba por jugar, y además recuerda que siempre después de que mueva tu rival tienes que pensar si te amenaza algo, no solo valorar la jugada desde un punto de vista posicional, sino ver si también existe algún tipo de amenaza concreta posicional, que puede ser, o sobre todo táctica, que son las más peligrosas. Y en este caso existe, ¿no? El negro está amenazando capturar el alfil, y si nosotros capturamos el alfil va a caer el caballo, ¿no? Por lo tanto, bueno, cuidado con las amenazas de nuestro rival. El blanco jugó caballo B3 y hemos llegado un poco a la posición desde la cual quiero empezar a explicarte los conceptos más importantes. Si te fijas, estamos en un final en el que existe equilibrio de material, 3 peones en el flanco de rey, 3 peones en el flanco de dama. No existen deficiencias importantes dentro de lo que es la estructura de peones, y el mayor desequilibrio desde el punto de vista posicional se basa en que el negro tiene, vamos a ponerlo en verde mejor, tiene la pareja de alfiles en una posición abierta, con lo cual estos alfiles van a poder jugar en teoría con mayores opciones que el alfil y el caballo, y el blanco por su parte tiene únicamente un alfil y un caballo. En general, el alfil y el caballo en finales de este tipo, en el que hay tantos huecos, hay tanto espacio, suelen cooperar peor que la pareja de alfiles. Pero tenemos que saber muy bien, cuando somos nosotros los poseedores de la pareja de alfiles, cómo jugar. Y la técnica que te quiero explicar es la siguiente. Cuando te encuentres en este tipo de posiciones, como siempre te digo, lo que yo te explico aquí son principios del ajedrez. El ajedrez es muy complejo, existen muchísimas excepciones, pero
es verdad que estas reglas son útiles y si las conoces te ayudarán en tus partidas, mucho más que si no las conoces. Por eso te lo explico aquí. Lo que te decía, la técnica es cuando tú eres el que tiene la pareja de alfiles, tienes que jugar contra el alfil. eh, con- Tienes que jugar contra el alfil. Ya está, contra el alfil de tu rival, no contra el caballo. ¿De qué manera vamos a hacer esto? Pues vamos a intentar movilizar nuestros peones, llevarlos a casillas negras, vais a ver cómo lo hace Steinitz, de manera que el valor relativo, la movilidad, los efectos que puede producir en la posición el alfil blanco vayan disminuyendo progresivamente y nuestro alfil, voy a ponerlo así en rojo, y nuestro alfil de casillas blancas que no tiene rival se imponga a un débil caballo que habremos ido restringiendo progresivamente. Toda esta charla que te estoy dando lo vas a entender ahora enseguida. Steinitz jugó B6. Una jugada que ya inicia el plan, que es llevar todos los peones a casillas negras. Por lo tanto, el alfil de 3, tiene una casilla menos, ¿no? Estamos empezando a conseguir nuestro objetivo. También se da la circunstancia de que, por fortuna, la jugada de B6 también está jugando contra la posible actividad del caballo a C5 o A5. Por lo tanto, es una jugada multiuso, es una buena jugada. El blanco jugó H3, alfil E6, y aquí llega el error a través de una jugada natural que hizo perder la partida a Bertolt English. ¿Qué jugada fue? Jugó la jugada torre de F a D1, proponiendo el cambio de torres, pero es una jugada muy débil desde un punto de vista estratégico. Lo natural hubiera sido jugar caballo D4, activar el caballo e impedir que lo que sucedió en la partida, ¿no? Que tras torre de F a D1 el negro jugase C5, jugando de nuevo contra el alfil. Ahora tenemos, con blancas tenemos una casilla menos y además el salto de nuestro caballo tampoco es posible a D4, con lo cual estamos todavía perdiendo más movilidad y nuestras piezas están cada vez más restringidas. Por lo tanto, en esta posición lo lógico hubiera sido jugar caballo D4. En esta posición hubiera sido lo lógico jugar caballo D4. Estamos tocando el alfil, amenazando eliminar la pareja de alfiles. Alfil D5, torre de F1, una jugada normal. Y tras C5, para desalojar el caballo de la fuerte casilla del puesto avanzado D4, por ejemplo, tras caballo B5, el caballo está tocando el peón de A7, podemos jugar alfil C6. Y tras A4, el negro está mejor, pero al menos el blanco no se ha quedado secado y no se ha quedado seco o secado, tiene algunas opciones todavía de contrajuego. Aquí en esta posición la captura, alfil C6, la captura del peón yo creo que no vale porque tras alfil A4 estamos controlando al caballo, ¿no? Y si por ejemplo, si B3, torre D7, capturan nuestro alfil, capturamos la torre y fíjate qué estructura de peones más mala se ha quedado en el flanco de dama del blanco. Bueno, afortunadamente para nosotros, para poder aprender más ajedrez, el blanco jugó torre de F a D1 y el negro pudo jugar C5, jugada muy útil desde el punto de vista de la estructura. El blanco respondió con alfil G5, una jugada que facilita o provoca la movilización de los peones del flanco de rey en contra del blanco. Ahora tras F6, alfil F4, rey F7, el blanco jugó F3 con idea de tener una casilla más para su alfil que tenga más movilidad y situar los peones del flanco de rey en color blanco. Y también, tener una casilla para llevar el rey al centro. Recuerda que en los finales es muy importante, en general, en líneas generales, activar el rey. Y el rey puede ser una pieza de ataque y por eso debemos llevarlo al centro. Hizo F3, G5, una jugada que todavía entenderás mejor en un par de jugadas.
El blanco jugó torre por torre, torre por torre, A3 para que no le coman el alfil y H6. Fíjate lo que acaba de suceder. El negro se las ha ingeniado para colocar todos sus peones, sus 6 peones, en casillas negras. Estamos dominando completamente el alfil. Esta es la técnica que te quería explicar. Y ahora lo que tienes que preguntarte, no solo qué pieza, a qué pieza estás dominando, que es el alfil de casillas negras, sino qué pieza está dominando al alfil tuyo que queda, el alfil de casillas blancas. Y es que ahora tu alfil, el alfil nuestro de casillas blancas, va a encontrarse con muchísima más movilidad, porque tenemos todo en negro, nos podemos colar por nuestras piezas y además no tiene un alfil rival que se pueda oponer, y la lucha de un caballo contra un alfil en general suele ser más desventajosa, salvo que haya muchos peones para el que tiene el caballo, ¿no? Vamos a ver cómo siguió la partida. Siguió torre 1, F5. Fíjate que la idea es seguir insistiendo en la estrategia de movilizar la estructura de peones con la idea de restringir el alfil y llevarlos a casillas negras. F5, se amenaza F4. El blanco jugó aquí con buen criterio F4, oponiéndose al futuro avance. La partida siguió alfil F6, G3 y A5. Ahora mismo la ventaja negra ya es muy grande. El dominio del alfil de casillas negras ha llevado consigo pues una acumulación de ventajas posicionales. ¿Cuáles son estas ventajas posicionales? Pues por un lado, la torre tiene un gran dominio de la columna central. El alfil de casillas blancas respecto al caballo es muy superior, tiene mayor movilidad. El caballo no puede saltar, no tiene el salto a D4, únicamente puede ir hacia atrás, no puede saltar a 5, no puede saltar a C5. Tiene una actividad totalmente descoordinada y en un sector del tablero en el que nosotros no tenemos ninguna debilidad. Nuestro rey, el rey negro, se encuentra mejor situado que el rey blanco. Está en una posición más centralizada. Las piezas negras, los alfiles están coordinados, están dominando las importantes diagonales centrales y además el negro tiene también más espacio por el hecho de haber ido avanzando los peones. Recordad que la ventaja de espacio es una de las ventajas más importantes en ajedrez porque afectan a todas nuestras piezas. Entonces suelen proporcionar un valor relativo más alto en todas nuestras piezas. Y ahora tras A5 el blanco ya tiene un problema concreto y es que estamos amenazando jugar A4 y comernos un peón directamente, el peón de A5. Con lo cual al blanco no le queda más remedio que jugar caballo C1. Ahora está protegiendo el peón, pero fijaros dónde está este caballo, ¿no? Y qué actividad tiene, dónde puede ir. No puede ir a D3, podría ir a E2, pero ¿qué pasa si va a E2? Si va a E2 deja de proteger el peón de A2 y desde E2 tampoco tiene saltos. Entonces la situación es muy complicada. El negro sigue con su estrategia A5, A3, alfil C4, activando y tratando de estrangular todavía más la posición del blanco. Esta jugada es muy interesante, yo lo llamo llevar el alfil a cuarta, aunque yo recuerdo que un alumno me dijo, no, si no está en cuarta, está en tercera. Bueno, ¿por qué digo que está en cuarta? Digo que está en cuarta porque respecto del caballo al que trata de dominar, tiene 4 casillas, contando las casillas en las que está cada uno. 1, 2, 3 y 4. Entonces, cuando tú llevas el alfil a cuarta o a tercera, estás dominando al caballo rival. También es verdad que el caballo domina al alfil, pero en este tipo de posiciones en las que no hay peones en blanco, pues el caballo no se puede mover, ¿no? El negro jugó rey F2 y este es un punto, hemos llegado a un punto clave, un punto muy importante en el que te quiero explicar una segunda técnica que te va a servir muchísimo. La ventaja negra se ha exprimido al máximo, pero claro, ahora es necesario saber cómo progresar. Si nos quedamos aquí, pues sí, efectivamente, tenemos una grandísima ventaja, pero ¿cómo vamos a ganar esta partida? El blanco se encuentra en una posición muy pasiva. En general la pasividad es una consecuencia de la debilidad y al revés.
La pasividad también genera debilidades. Por lo tanto, Steinitz inicia un plan súper interesante que te voy a contar ahora y que quiero que te quedes muy grabado. La jugada es peón por peón. Estamos ganando un peón. Lógicamente, el blanco no puede capturar porque nos estamos comiendo la torre, pero sí puede comer con el alfil. Y tras la captura del alfil, el negro juega alfil G5. Fíjate que esta jugada llama la atención porque durante toda la partida te he estado insistiendo en que la pareja de alfiles es una ventaja en una posición abierta, con peones en ambos flancos, y ahora de repente el negro decide cambiar su alfil y desprenderse de la pareja de alfiles. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de esta jugada? Y es lo que te quiero enseñar. Y lo que hay detrás es que el negro lo que hace es cambiar su alfil para eliminar el alfil blanco, que es un fuerte defensor de las casillas negras, y mantener, solo en el tablero aquellas piezas en las que existe un mayor desequilibrio de su valor relativo. Es decir, la dominación del alfil sobre el caballo se va a notar mucho más tras este cambio. Lo vas a ver enseguida. El blanco comió alfil por alfil, peón por alfil, rey E3. Ahora todavía no es posible activar el caballo, ¿no? Por ejemplo, una jugada tipo caballo E2 no es... Por ejemplo, digo caballo E2 con la idea de venirse a G1 e intentar salir por F3. No es posible porque nos entra la torre y nos está comiendo... Estamos comiendo el peón de B2. Entonces el blanco hizo rey E3, rey F6, una jugada normal que busca llevar el rey al centro. Y aquí el blanco hizo una jugada que perdió inmediatamente, aunque es verdad que es complicado, es muy complicado darle algún consejo al blanco ante tanta presión. De hecho, yo creo que ni siquiera me voy a detener en decirte las posibilidades que había, porque el blanco queda muy mal en cualquiera en cualquiera de ellas. Hizo H4, que como te digo pierde inmediatamente porque permite una serie de cambios que simplifican el final a favor del negro de manera directa. El negro hizo peón por peón, peón por peón, torre 8, fíjate que únicamente cambiamos nuestra torre por la torre que es peor de nuestro rival, que tiene menos movilidad, cuando ya podemos definir completamente el resultado. Rey F2, torre por torre, rey por torre. Qué curioso, ¿no? Que ha quedado al final de la partida la dominación del alfil sobre el caballo no se puede mover y ahora, claro, el peón de F no va a tener rival. El negro jugó rey E5, caballo E2, pero claro, el caballo ya sale de su escondrijo cuando es demasiado tarde. Ahora sí que podemos hacer alfil por caballo, rey por E2 y vemos de nuevo un ejemplo de conversión de ventajas, ¿no? Cambiamos una ventaja por otra, en este caso la ventaja es poder llevar nuestro rey a F4, a G4 y ya avanzar nuestro peón para ganar, que así fue como siguió la partida. Siguió C4, rey G4, rey E3, F4, jaque, rey E4, F3, rey E3, rey G3 y a este peón ya no hay quien lo pare, o sea, este peón va a coronar. No hay forma de defenderlo y este peón está todavía a 4 casillas de la coronación, con lo cual el negro ganó esta partida de manera muy brillante. Resumiendo, cuando te encuentres en una posición en la que eres tú el que tiene la pareja de alfiles, vamos a recuperar lo que era al principio de la partida. Cuando eres tú el que tiene la pareja de alfiles, intenta jugar contra el alfil de tu rival para que se imponga la diferencia del valor relativo de tu alfil, el que queda, en este caso el alfil de casillas blancas, respecto al caballo. Y muy importante, evitar que el caballo también se active, si es posible haciéndolo simultáneamente cuando juegas contra el alfil de casillas blancas, contra el alfil de casillas negras, como lo hizo Nimzowitsch, como lo hizo Steinitz, que se me va la cabeza. Bueno, si te ha gustado el vídeo, ya lo sabes, dale a la manita arriba y si lo compartes me ayudarás muchísimo. Nos vemos pronto, un cordial saludo.